Hola, buenos días a todos. Voy a intentar ir rápido. En primer lugar, agradecer a la organización por haberme invitado a participar en esta reunión nuestra de cada año, bueno, alterna, ¿no?, con el Congreso. Y el tema que me han ofrecido para hablar, pues bueno, no sé si me hace demasiada ilusión, pero al menos es un tema que me interesa desde siempre. Yo creo, como decía Tabín, hace 20 años que trabajo en vacunas y cuando aterricé en vacunas ya se empezaba a hablar del calendario único. Es una cosa como endémica, ¿no?, que a veces tiene alguna crisis, algún brote epidémico, otras veces se mantiene de manera más prosodémica. Hay momentos de encuentro, momentos de distanciamiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el motivo de que me llamaran a mí para hacer esta charla es un poco el hecho de que hace 2 años y pico, en marzo del 2011, la Asociación Española de Vacunología hizo pública esta nota, que muchos de vosotros conoceréis, en el que hacía una posición en relación a un momento bastante álgido de la polémica sobre el calendario vacunal único, que sigue estando álgido, quizás menos virulento, pero sigue estando álgido. Y esto fue debido a que, con motivo de un curso de la EV, una de las cosas de las que teníamos que hablar era del calendario vacunal único. Por lo tanto, aunque a todos nos preocupaba desde hacía tiempo, siempre habíamos hablado de manera informal. En nuestra sociedad, también desde el origen, prácticamente en 2000-2001, este tema ha sido importante y la necesidad la veíamos, no habíamos explícitamente hecho un esfuerzo. Y entonces lo hicimos y redactamos este documento, que además tuvimos la suerte de que la organización colega, la Sociedad Española de Pediatría, también le pareció bien y lo pusimos conjuntamente en las 2 páginas web y lo publicamos en algunos sitios. Entonces, en este documento pues lo podríamos leer y sería una conferencia bastante, no quedaría mal del todo, pero creo que está al acceso todavía y lo podéis tener y lo podéis leer. Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante, bueno, luego recientemente o en marzo de este año volvimos a tener que hacer un documento, esta vez lo hicimos nosotros solos, porque pensamos que, aunque había unas ganas tremendas en el nuevo gobierno de trabajar a favor del calendario único, nos parecía que no era adecuado el camino que se estaba tomando. Luego lo comentaremos. Y entonces, un poco por esto es el motivo por el que creo que estoy yo aquí ahora, porque estos temas los hemos trabajado bastante y, evidentemente, intentaré dar la posición de la EV, pero no podré evitar dar mi posición y creo que también soy libre de hacerlo, puesto que, aunque uno tenga varios sombreros y sea técnico de una comunidad, a veces participe en los órganos del ministerio, sea miembro de una sociedad científica, al final es una persona con sus criterios, sus opiniones, y esas se van a traducir a lo largo de la intervención. Si consigo pasar. Entonces, yo podría irme ya porque creo que se han dicho muchas cosas en lo que ha sido toda la mesa inaugural y también en la presentación que ha hecho Tabín, ha apuntado, yo creo que los aspectos claves, ¿no?, de lo que la dificultad tremenda que tiene hablar de un calendario único. Entonces, creo que es muy interesante conocer la historia porque a veces, para poder construir, debemos saber de dónde venimos y eso nos puede dar un poco, hacer un análisis más adecuado de la situación en la que nos encontramos. Si hablamos de calendario vacunal único, podríamos irnos al principio de la vacunología en España, ¿no?, que es en el año 1800, una sola vacuna, se inicia la vacunación y además muy pronto se pretende extenderla a todo el territorio, con la expedición Balmis, extendiéndola a todas las Españas y partes que tampoco eran las Españas. O sea, la vacunación calendario único empieza pronto, a todos los lugares, prácticamente global, un calendario global para todas las edades, al menos para todos los susceptibles. Esto es así hasta que aparecen nuevas vacunas.
no es pionero Jaime Ferran Clua de nuevas vacunas, antes estaba Pasteur, por supuesto, pero en España Jaume Ferran Clua pues, inicia, por ejemplo, la vacunación frente a una epidemia de cólera en Valencia, y aquí ya vemos algunas discrepancias, porque personas tan ilustres como Santiago Ramón y Cajal ya critican algunas de las cosas de Jaume Ferran, ¿no? Si seguimos adelante, pues podríamos decir que después de la Guerra Civil, poco después o unos años después, hay un hito que no es un calendario, pero que marca un poco el decir, bueno, toda la gente se ha de vacunar de esto, ¿no? de difteria y de viruela, ¿no? La viruela decíamos que se había iniciado en 2008, pero evidentemente no había llegado a todos los sitios, y en 1921 ya había tenido que hacerse un esfuerzo de vacunación a nivel español, porque había habido varias epidemias, etcétera, etcétera. Pero realmente, y ya me voy acercando, creo que la clave en lo que es la vacunación, todavía no sistemática, pero sí con idea de universalidad, de generalización a toda la sociedad, son las campañas de la polio, ¿no? Las campañas de la polio, su preparación previa y su inicio sobre los principios y mediados de los años 60, en la que aquí hay un problema de salud pública importante, hay una percepción por parte de la sociedad increíble. Yo me acuerdo de esto, o sea, yo soy suficiente mayor como para haber sido sujeto pasivo, bueno, pasivo o activo, me tomé el terrón de azúcar, ¿no? Y entonces, claro, en aquel tiempo, los que éramos niños en aquella época, pues teníamos el sarampión, la parotiditis, la rubeola, la hepatitis A, teníamos de todo. Y la polio también, lo que pasa que la percepción de las enfermedades por parte de nuestros padres no era igual. Mis padres, que no eran sanitarios, pues, ¿qué percibían? Percibían cuando tenían un lactante un miedo a la tosferina que les hacía apartarse y cruzar la acera cuando tosía un niño de determinada manera en la acera por la que venían. Le tenían miedo a la difteria y le tenían un pavor a la poliomielitis. En cambio, por ejemplo, cosas como la hepatitis A, pues la cogíamos todos, la mayoría no dábamos síntomas y nos curábamos, y de eso vivimos todavía, cosa que tendremos que recordar en algún momento, de que ya tendríamos que pensar en dejar de vivir de la infección natural, ¿no? Y de la inmunidad natural. Y, en cambio, otras enfermedades como el sarampión, pues nos ponían una luz roja, nos hacían no salir de casa, nos encontrábamos más o menos mal, y aunque evidentemente la mortalidad era mayor incluso que ahora, pues nadie se preocupaba demasiado por el sarampión. Pero la polio era un estigma, y yo tenía mi amigo íntimo que iba cojo por culpa de una parálisis infantil, ¿no? Y como yo, pues le pasaba a mucha gente. Entonces, las colas para vacunarse de la polio eran sin necesidad de hacer grandes campañas, aunque se hacían carteles, la gente acudía porque la demanda social era, y la percepción de necesidad era imprescindible, ¿no? Y esto, al añadir posteriormente la difteria, hace que a finales de los 70 ya empiecen a haber los primeros calendarios de vacunación en los que ya no se hacen campañas, sino que se pretende una vacunación continuada de acuerdo con la edad, como conocemos ahora como calendario sistemático. Entonces, por ejemplo, en algunas ciudades como Barcelona ocurre esto, y ya como último hito en tiempos antes del desarrollo autonómico, quiero señalar que se suprime la obligación de vacunar de la viruela en 1980, puesto que la viruela ya ha sido erradicada y certificada por la OMS un año antes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de antecedentes de vacunación sistemática? Pues tenemos, por ejemplo, el de Barcelona, pero esto llegaba un poco a las grandes ciudades, a los rincones pequeños muchas veces no llegaba. Tenemos el calendario del Ministerio de Sanidad y Consumo del año 77, en el que ya aquí podéis ver de qué vacunamos entonces, ¿no? Vacunamos tétano, difteria, polio, viruela todavía en este calendario, sarampión, pero se vacunaba poquísimo sarampión porque era una vacuna poco aceptada por la población, y a las niñas se les vacunaba de rubeola.
En los años 80, a partir del 77, bueno, hay hitos que no vamos a repetir, ¿no? 75, 77, 80, en los que las transferencias de competencias de salud en las comunidades autónomas hacen que todas ellas asuman los programas de vacunación de una manera progresiva y con tremendo cariño. Tremendo cariño y además muy bien. Este, por ejemplo, es el primer calendario de Cataluña, que se parece bastante al que acabamos de ver y no me quiero entretener demasiado. Y este, por ejemplo, es un calendario del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social del año 81, que aunque los antígenos son muy parecidos, pues ya vemos cómo el hecho de que diferentes expertos se reúnan a tomar decisiones, pues hace que pueda haber decisiones distintas, aunque estemos partiendo de situaciones epidemiológicas parecidas, etcétera, etcétera. ¿Qué me gusta comentar aquí? Pues, por ejemplo, me gusta comentar la diferencia de la polio 1, monovalente, solo con teapoliovirus tipo 1 en primera dosis, mientras que en Cataluña ya se introduce la trivalente desde la primera dosis, en el calendario del 80. Cataluña vacuna de sarampión a los 12 meses, en cambio en el calendario del Ministerio se hace a los 15, cosa que en aquel momento era mejor, cuando ya había disminuido el sarampión. Ya sabéis que cuando hay mucho sarampión hay que correr y cuando hay poco hay que mirar cómo está la inmunidad de las madres. Entonces, en aquel momento quizás las dos cosas están bastante bien, una tiene unas ventajas y otras, pero que no penséis en la referencia de ahora que hemos bajado a los 12 en aquellas circunstancias epidemiológicas. Y después, por ejemplo, pues, se mantiene la rubiola en las niñas, aquí hay polio, aquí no, aquí hay DTP, se mantiene, hay pertusis y aquí no. O sea, cambios distintos desde muy el principio. Aquí no es para aburriros ni para nada, es simplemente para ilustrar un poco. Son los calendarios de Cataluña, cómo han ido evolucionando desde 1980 hasta el año 2011, que es el último, y esto sería extrapolable prácticamente a todos los calendarios de todas las comunidades. Solamente es para ilustrar un poco que durante los primeros años, los años 80, principios de los 90, pues hubo cambios, pero eran pequeños cambios, eran pocas vacunas, eran calendarios relativamente sencillos. Quizás la hepatitis B marca un punto de salida. La vacuna de la hepatitis B, una vacuna nueva, moderna, de ingeniería genética, y ahí empieza a moverse el mundo de las vacunas, ¿no? Por lo menos es un poco la percepción que yo tengo, ¿no? De cosas que eran unas cosas de sanidad a cosas que ya empiezan a interesarse, pues, ilustres pediatras, preventivistas, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la primera referencia que he encontrado y he consultado, ahora como puedes mirar las hemerotecas, da gusto, ¿no? Porque pones calendario único, cosas así, y te encuentras un montón de artículos, pues os hincharé de artículos, pero no son para que los leáis, sino para ilustrar, ¿no? La primera referencia, como os decía, son de unas jornadas de 12 de octubre, yo creo que debían ser las primeras jornadas del 12 de octubre, porque creo que cumplieron 20 años el año pasado, con que por ahí debe andar, en las que el doctor de Juanes ya afirma la buena situación de la vacunación en España, pero también la prensa traduce la necesidad que piden los médicos de que se unifiquen las distintas pautas de vacunación. Esto continúa así y en 1994 son los pediatras los que piden calendarios de vacunas únicos para toda España y yo quiero decir que el tono de esa petición en ese momento es un tono totalmente positivo, un tono amable, un tono en el que lo que se pretende es eso, un poco lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Y que se pretende modernizar un poco el calendario y se propone cosas como que todas las comunidades incorporen la hepatitis B en los recién nacidos, algunos tardamos muchos años en hacerlo, o que la vacunación alcance toda la edad pediátrica, cosas bastante elementales y bastante coherentes. Al año siguiente publica la Asociación Española de Pediatría su primer calendario vacunal, que como veis pues, es un calendario
en el que hay la hepatitis B, y aparece por primera vez la petición de la Haemophilus, que poco después aceptarían las comunidades autónomas, como ahora veremos. Entonces, vuelvo a insistir, el objetivo de aquel comité asesor de vacunas de esa época pues, es intentar caminar hacia lo que queremos caminar y todavía no hemos logrado, ¿no? Que es el unificar un poco los criterios de vacunación. En el año 95-96, la ponencia de programa y registro de vacunaciones, en adelante ponencia de vacunas, como decimos en los documentos, ya que se había constituido en el año 91 a raíz precisamente de esta necesidad un poco de cohesionar, ¿no? y de fomentar la participación de todos. No todas, en todos los sitios había el mismo nivel, ni era el nivel que hay ahora. Ahora prácticamente yo diría que cualquier comunidad, incluso algunas de las pequeñas, son líderes, ¿no? En aquel momento las pequeñas iban un poco a remolque de las grandes y quizás era muy conveniente el facilitar un poco este tipo de trabajo a nivel del Consejo Interterritorial. Pues como os decía, en el año 95-96 la ponencia propone el hacer un marco un poco común y ya hace el primer calendario, podríamos decir común, entre comillas, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero ¿qué pasa? Que en el año 96 también empieza por allí, por Galicia, también se acordará muy bien, un brote de meningitis C y una situación de crisis, que esto yo creo que enseña mucho a mucha gente, pero sobre todo a las autoridades sanitarias, lo que es el efecto vecino, el tomar decisiones bajo la presión de los medios de comunicación o tomar decisiones en la incertidumbre científica, ¿no? No sé si lo recordáis todos, yo me acuerdo perfectamente, teníamos una vacuna polisacarídica, no teníamos vacuna conjugada. Había expertos que decían que la vacuna polisacarídica podía ser contraproducente, sobre todo en niños pequeños. No vamos a dar una clase de vacunas no conjugadas, pero lo tenéis presente todos, ¿no? Entonces, esto fue un momento difícil y además se decía, bueno, hasta que no lleguemos a una tasa de 10 por 100.000 no vacunaremos, pero se morían 2 niños y se tenía que vacunar. Y bueno, yo a veces cuando ahora hablamos de la pertusis me acuerdo de esto, ¿no? Y es un comentario. Con todo esto, pues el Comité Asesor de Vacunaciones de la AEV pues, dice esta cosa, para mí tan bonita, en el año 99, ¿no? Aunque persisten algunas diferencias, estas son cada vez menos relevantes. Esto no lo decimos desde la Administración, lo dice en ese momento la AEV, la AEP, perdón, el lapsus, no existíamos nosotros todavía. Y como veis abajo, ¿no? O sea, dice, gran parte de las recomendaciones que hizo el Comité Asesor de Vacunas ya han sido asumidas en estos 4 años por las administraciones, ¿no? O sea, estábamos en un momento, a finales del siglo XX, camino del siglo XXI, en el que veíamos bastantes esperanzas a esto que decimos calendario vacunal único. ¿Pero qué pasó? Pues, bueno, además el Ministerio y las comunidades también se ponen las pilas. Esto es fruto de la crisis de la meningitis. O sea, la crisis de la meningitis dice, oye, no podemos tomar las decisiones de qué ponemos, qué dejamos de poner. Hay que tener unos criterios, ¿no? Hay que tener unos criterios que nos digan, tenemos carga de enfermedad, hay un problema de salud pública, tenemos una vacuna que es adecuada, es segura, es eficaz. Esto puede repercutir en lo que ya tenemos, cómo puede repercutir, y también se habla ya de coste-efectividad en el año 2002. Ya se habla de esto. Hay otros aspectos que no se habla, que ha comentado también que el nuevo documento habla, y yo lo comentaré más adelante. Pero es un paso sustancial. Los criterios del Escorial son un paso sustancial hacia, digamos, ese intentar caminar juntos, que no quiere decir marcando el paso, entre las distintas comunidades y el Ministerio y las autoridades competentes. Aquí tenemos el calendario del Consejo Interterritorial del año 2003. Y este calendario ya es un calendario que podía suscribir perfectamente
en aquel momento la Asociación Española de Pediatría, porque incorporamos polio inyectada, cuando ya se ha declarado la eliminación de la polio en Europa. Ya está el hemófilus y se habla de poner la 4ª dosis, y se introduce la vacuna meningocócica conjugada. Pero, desgraciadamente, el ruido mediático, las quejas y las posiciones un poco de desencuentro, en este caso, un cambio de chip, algo les pasó al Comité Asesor de Vacunas. Bueno, sabemos algunos lo que les pasó, pero no vamos a entrar en detalles, simplemente es recordar un poco la historia. Pues la aparición de nuevas vacunas hace que las actitudes no sean las mismas, y esto empieza a crear, y aquí la hemeroteca se funde, o sea, si empezáis a mirar encontraréis de todo, y sobre todo en relación con, aunque se le diga vacuna de la meningitis, se está hablando de vacuna del neumococo, 7-valente en aquel momento, y se está hablando de vacuna de la varicela. Incluso hacemos una reunión en Tenerife, que algunos recordaréis también. Yo creo recordar que también en Galicia alguna vez hablamos algo de esto, en una reunión en Vigo, en Bayona. Y aquí y ahora es una opinión puramente personal, porque es lo que yo sentí en aquel momento, la posición del Comité Asesor de Vacunas de la EP, pues es un poco prepotente, y es un poco de decir, ¿qué sabrán esta gente? Los científicos somos nosotros, ¿no? Así me sentí yo, por lo menos, cuando oí algunas de estas. Y una frase que no es literal, pero que es fideligna, lo que yo diría, que dice que en España, claro, no hay grupos antivacunas, no son necesarios porque ya es antivacuna la administración. Algunos la recordaréis. Todavía estábamos en esta discusión y aparece una nueva vacuna, que es la vacuna del virus del papiloma, y yo creo que aquí aplicamos los criterios, hacemos un documento, lo hacemos bastante bien, teníamos un instrumento que eran los criterios del Escorial, teníamos los órganos que tenemos, y entonces pues, la Comisión de Salud Pública decide pedirle a la ponencia de vacunas que haga un documento sobre la vacunación del virus del papiloma humano, y se hace un documento con un informe favorable en febrero del 2007. Lo que pasa que los tiempos a veces en la administración pues, no son lo ágiles que deberían de ser, y llegamos al acuerdo del Consejo Interterritorial en octubre del 2007, y entre febrero y octubre del 2007 algunas comunidades se han puesto a trabajar. No el caso de Cataluña, que empieza al año siguiente la vacunación, pero sí en el caso de algunas otras que empiezan en ese mismo año la vacuna. Y entonces, el acuerdo del Consejo Interterritorial, que decía introducir las vacunas antes de final del 2010, pues todos lo hacemos rapidísimamente. Una vacunación de las adolescentes en una única corte entre los 11 y los 14 para dejar a todo el mundo contentos, hace que, luego veremos, algunas comunidades que habían planificado 2 cortes se queden ya saliéndose del acuerdo cuando todavía no se había finalizado el mismo, ¿no? Y, por supuesto, integrada en las estrategias de prevención de cáncer de cérvix, cosa que deberían oír algunos de los que nos critican tanto desde otras posiciones de la salud pública, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, pues que Navarra, yo diría que junto con La Rioja y, bueno, ahora no recuerdo, 3 comunidades deciden vacunar 2 cohortes. Y claro, esto es así. Algunos nuestros responsables políticos, por decirlo de alguna manera, no nos lo dejan, les viene bien el acuerdo porque viene bien para ahorrar unos dineros y la dificultad de asumir las 2 cohortes, porque el consenso a nivel técnico era de las 2 cohortes casi generalizado. Por suerte, a nivel de Cataluña, nosotros convencemos de hacer la estrategia, nuestro Consejo Asesor de Vacunaciones, consigue que los responsables políticos acepten vacunar a los 11 años, cosa que era muy difícil, porque había mucha presión de las niñas de 14 y las niñas de 13 y las niñas de 12. Entonces, estas cosas conviene recordarlas porque luego te ayudan a entender, ¿no?
A pesar de los pesares, a pesar del HPV, a pesar de la meningitis, a pesar de tantas cosas, en el año 2007 se consigue, yo creo que un calendario, si no único, sí unificado de vacunaciones. Un calendario unificado que era un calendario por bandas, como ha señalado Tabín, en el que cabíamos todas las comunidades, si bien había excepciones de algunos extras por parte de algunas comunidades y también había excepciones por parte de algunas sociedades científicas. Pero la cosa mediática va en incremento y lo voy a pasar un poco por encima, ¿no? Pero hay alguna frase que está aquí en rojo, ¿no? Y esto se ha convertido en una competición política, pero esto no es el supermercado, ¿no? O sea, es que la vida es como es. Y la vida sería muy bonito si todo fuera evidencia científica, pero hay que disponer de unos recursos y hay que tomar unas decisiones, ¿no? Y entonces, las cosas tienen un valor en salud, pero también tienen un valor como beneficio político en ocasiones, ¿no? Por lo tanto, todo influye en todo. Y además aparecen nuevos actores en todo este mundo. Si hasta entonces prácticamente el Internet que se comentaba aquí antes, ¿no? Y las redes sociales y las posturas críticas con la vacunación y todo esto, pues eran muy marginales y casi no tenían impacto sobre la mayoría de la población, de los padres que deciden ir a vacunar a sus niños. A partir de aquí empezamos a tener un serio problema con estas cosas, ¿no? Un serio problema con estas cosas, en ocasiones sin ningún fundamento. Yo sigo subrayando, hablo como Luis Urbiztondo, ¿eh? O sea, para mí la postura de esta, no sé si es Asociación de Víctimas del Papiloma, ¿no? Pues si os leéis su página web, José María Vallas es muy amigo de sacar alguna cita brillante de esta sociedad en la que dice que el papiloma es una cosa natural que tenemos todos desde que nacemos o algo por el estilo, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto pasa, pero también gente que tiene un espíritu crítico, que no son ningunos locos, sino que son gente que lo que quiere es, bueno, los que defienden la Cochrane, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Gente que quiere medicina basada en evidencia, seriedad, coste-efectividad, ética, etcétera, etcétera, también son influenciados por estas cosas. Y a veces no tienen la información suficiente, ¿no?, para contrarrestarlas, porque a veces todo se queda muy enmadejado. No obstante, bueno, el debate es el que es, pero tenemos una nueva cosa que nos da otra vez una oportunidad, igual que la de la meningitis A, de poner en práctica lo que es la coordinación entre diferentes administraciones. Y aquí, aunque los primeros días de la pandemia haya 17 definiciones de caso de gripe A, al cabo de muy pocos días, en un esfuerzo y en un alarde de generosidad, y sigo hablando subjetivamente, yo creo que esta conferencia no puede ser de otra manera que no subjetiva, ¿no? Pero para mí fue un ejercicio de generosidad el cómo se pusieron de acuerdo todos los agentes implicados de sociedades científicas, administraciones comunitarias, administraciones autonómicas, Centro Nacional de Epidemiología, todo el mundo se puso a trabajar en conjunto. Y el problema es que la otra parte, el lado oscuro este de la red, de los que no, la epidemia que nunca existió, pues nos ganaron la partida, porque el trabajo que se hizo por parte de las administraciones fue bueno, pero cuando en junio todo el mundo se quería vacunar y salió este chiste de Forges, tan maravilloso como siempre, pues nosotros no vacunamos al buen tuntún, hicimos una vacunación dirigida a grupos de riesgo. No se vacunó a los niños en general, pese a que, por ejemplo, en Cataluña éramos partidarios de hacerlo, porque hubo epidemia y aquí tenemos pediatras que vieron los niños enfermos en esa epidemia, ¿no? Pues bueno, ¿qué quedó demostrado con esto? De que no es suficiente con hacerlo bien, hay que hacerlo mejor. Hay que hacerlo mejor y hay veces que cuando tenemos un interés somos capaces de trabajar de manera solidaria unos con otros, cediendo todos, porque nadie puede intentar imponer a los demás
una cosa en la que no hay verdades absolutas, sino una gama de grises en las que nos podemos mover, ¿no? Con todo, llegamos ya al 2010, ya me falta menos, y en el 2010 para mí se produce un cambio cualitativo muy importante, que es que de nuevo nuestros colegas pediatras hacen un cambio de chip, y en este caso de los que me gusta a mí, ¿no? De decir, oye, vale, nosotros nos podemos poner muy tercos con nuestras cosas, con nuestras recomendaciones, pero vivimos en un país en el que la mayoría de vacunas son de la sanidad pública, en el que hay que defender a la sanidad pública y, por lo tanto, podemos defender nuestras posturas, pero al final las vacunas se tienen que pagar. Las tiene que pagar el padre o las tiene que pagar la sanidad pública. Y hay todas estas cosas que se han hablado, ¿no? De equidad, etcétera, etcétera. Entonces, introduce un matiz para mí que es muy bueno, que es lo de vacuna recomendada. No incluye aquí la vacuna del neumococo, pero sí que incluye, por ejemplo, la vacuna del rotavirus o la vacuna de la varicela en los primeros años de vida. Y yo creo que el matiz es sustancial. Además, a nivel del Consejo Interterritorial se sigue trabajando, aunque a veces parece que también se venda la piel de... No es la primera vez que oímos que ya tenemos un calendario vacunal único y que esto es maravilloso. Yo lo he oído muchas veces a lo largo de esta vida, ¿no? Y entonces, en ese momento también hay un poco una postura como que esto ya está, ¿no? Pero no está. No está, y además yo creo que hay una exacerbación, un recrudecimiento de las posturas confrontadas, incluso se hacen interpelaciones parlamentarias. O sea, los tiempos son duros en ese año 2010 o por ahí. Y, ¿veis? Esto es lo que os decía, ¿no? O sea, si uno lee esto, parece que el calendario vacunal único ya estaba aprobado en el año 2010. Pues no era así, os lo puedo asegurar. Y, bueno, os podía sacar cientos, ¿no? Porque solo El País me parece que salían 1.800 referencias cuando ponías calendario vacunal único, ¿no? O sea, la hemeroteca está llena, está ahí para el que la quiera mirar. Yo estoy dando mi interpretación de esta historia, que es la que conozco, y lo he vivido así, ¿no? O sea, hay un recrudecimiento en la postura, aparte de, por otro lado, los responsables políticos que parece que digan que no, que esto ya está, ¿no? O sea, es ir defendiéndonos unos políticos de los otros y, mientras tanto, la sociedad va a su deriva. Y bueno, se sigue diciendo lo que ya sabemos, no existe razón que marque las diferencias, y aquí es un poco donde intervenimos nosotros y nos planteamos el documento de posición frente a lo que es el debate tan álgido del calendario vacunal único. Y básicamente, o sea, nuestro motivo era respondernos a preguntas como estas, porque está clarísimo, todo el mundo, si le dices a todo el mundo que quiere un calendario único, todo el mundo lo quiere, pero todo el mundo quiere el suyo. Entonces, bueno, ¿qué se está dispuesto a ceder, no? Después, ¿tenemos que pactar lo que ya hemos discutido 50 veces o qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo podemos participar y cómo podemos construir, ¿no? Y un poco a raíz de ahí hacemos nuestro documento en el que se reflexionan sobre estos temas. Hay otro hecho importante, lo que pasa que coincide casi con el final de la legislatura, que también es un cambio político en el Ministerio. Deja de ser director general de Salud Pública una persona que saldrá luego, que es Ildefonso Hernández, y que no, digámoslo fácilmente, no ha tenido una buena comprensión o relación, no ha habido una buena comunión con los vacuneros de este país, con ese director general de Salud Pública. Y, en cambio, llega Carmen Amera, que es una persona que viene de toda la vida en tareas de este estilo, y la comunicación es buena en ese momento. Y también esto nos hace un poco que hagamos ese documento porque pensamos que el momento es adecuado para influir favorablemente, ¿no? Con todo eso, también el documento que ha hablado
que ha hablado Tabín, se termina, que llevaba parado, iba muy lento, digamos, y con el final, el nuevo cambio en el Ministerio, se propicia el final del documento y un poco aquí ya empieza una nueva película con un final de legislatura y un principio de la siguiente. Y entonces, en este principio de legislatura, en el que nos encontramos, pues bueno, de repente parece que otra vez está el calendario único hecho, y yo me lo pregunto, ¿no? Porque a paso de convertirse en una realidad, ojalá sinceramente, o sea, y eso es lo que nos encantaría, creo, a todos los que estamos aquí, a todos los que estaban en la mesa y a muchos de los que están fuera, ¿no? Entonces, aquí volvemos a tener un montón de hemeroteca, aunque sea muy reciente, pero ya empieza a haber algunos comentarios como este, ¿no? Es decir, oye, a ver, esto está muy bien, pero es demasiado vago, hace falta más concreción, hace falta explicar las cosas mejor. Y, en cambio, pues bueno, se dice que hubo un pacto entre todas las vacunas, pero por otro lado, bueno, se elogia, porque a todos nos gusta presumir de las cosas buenas, se elogia los progresos, pero mientras se elogian estos progresos, algunas comunidades dicen, oye, es que yo esto que se dice que hemos aceptado todos, no lo tengo claro de que yo lo haya aceptado, ¿no? Porque ¿cuándo se ha tomado esa decisión? Las decisiones en estos órganos que estamos hablando normalmente se adoptan por consenso. La adopción por consenso a veces dificulta la interpretación de las cosas, porque no es lo mismo cuando hay una propuesta y la votas que cuando parece que, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un problema de voluntades, sino de interpretaciones muchas veces. O sea, dicen, ya me parece bien esto, y otro dice, ha dicho que sí, que le parece bien. Bueno, como sea, todo esto, nosotros también se publica un nuevo calendario vacunal y nosotros nos volvemos a pronunciar, en este caso, solos, y para decir, por favor, así no. Y quiero que se interprete bien lo que decimos por favor, así no, y lo podemos explicar, y si leéis esta carta queda muy bien explicado. ¿Por qué decimos así no? Porque es que hay como un juego malabar entre lo que se nos pide a la ponencia que discutamos, las propuestas que la ponencia ofrece, lo que adopta la Comisión de Salud Pública y lo que aprueba el Consejo Interterritorial. Y entonces, claro, yo creo que no violo ningún secreto de Estado cuando respondo o respondemos como sociedad científica ante una nota del Ministerio de Sanidad, ¿cómo es? Bueno, Política Social e Igualdad, en el que aparece que hemos decidido pues, cambiar la pauta de la hepatitis B a los 0, 2 y 6 meses, cuando no habíamos dicho esto, los que lo habíamos discutido, y no pongo a Dios por testigo, sino que pongo a muchos compañeros míos por testigos, ¿no? Entonces, este es un poco el tema. La nota de prensa es esta, y el calendario lo sacaré después, pero allí había uno pequeño resumidito, ¿no? Y en esta nota de prensa se dice que hemos acordado que la pauta de hepatitis B sea esta, que en el segundo año de vida la cuarta dosis, es que leo fatal con todo esto de las gafas. Bueno, lo de la triple viga, esto no, había una de la meningitis, exacto, que la meningitis también, cada uno teníamos una pauta más o menos como se nos había ocurrido o buenamente ocurrido. No digo que no esté basada en criterios, que lo están todas las pautas basadas en criterios, pero es que los criterios, como decía antes, no son una cosa taxativa. Requieren interpretación, requieren adecuación al resto de vacunas, requieren adecuación a cómo tienes el sistema sanitario montado. Entonces, cosas como la hepatitis B o la meningitis C, todos dijimos que era mejor no tocarlas. Y en cambio, pues bueno, aparecen ahí cambiadas, ¿no? Entonces, esto es lo que pensamos que no es la manera adecuada de progresar hacia este calendario vacunal único,
que tenemos aquí y nos preguntamos por qué se ha hecho este cambio, qué ventajas ofrece el calendario del 2012 con respecto al del 2007, porque hay como una obsesión, o sea, yo y vuelvo a insistir, es mi interpretación, pienso que los responsables actuales a nivel del Ministerio están presionados por su propia presión. Tienen una gran necesidad de conseguir el calendario vacunal único porque han estado persiguiéndolo mucho tiempo, pero el tema es que no hay que ver esto como un fin, porque es un medio. El calendario único, si lo ponemos hoy y nos ponemos todos de acuerdo y mañana sale la meningo B, puede dejar de ser único. Entonces, por eso decimos por favor así no, porque todos tenemos interés y bueno, no lo quiero leer, también lo podéis leer porque me estaba diciendo el moderador que voy tarde y me queda una pequeña segunda parte para terminar. Entonces, esta es la segunda parte, que es un poco explicar las reflexiones, ¿no? He explicado el cuento, he explicado la historia y ahora quiero explicar un poco el cómo se hace, ¿no? Las decisiones en vacunas en España, ya lo he dicho también, dependen no de una sola administración, sino de muchas administraciones que son competentes. Hay una parte que sería esta que está interrelacionada, verde y azul, que estamos en contacto y nos ponemos de acuerdo y discutimos, pero hay otra parte muy importante, que son sociedades científicas, que en las consultas pediátricas de la sanidad pública se recomiendan vacunas que no están recomendadas en aquella parte. Y eso no lo podemos olvidar, tenemos que asumirlo. Entonces, todo esto, o sea, es un mecanismo que no me quiero entretener, pero que es complejo, pero que no puede dejar de tenerse en cuenta, ¿no? Y las diferencias, pues tampoco son tantas, y más ahora que el Neumo 13 lo he puesto así en la Comunidad de Madrid, en un color tendiendo a la desaparición, ¿no? Porque ha caído del calendario. Entonces, por mucho que el calendario este sea único, mientras tengamos este otro, y más, ¿no? Hay más, porque además la vacunación no solo ha de ser vacunación infantil, ha de ser vacunación no sistemática, ha de ser vacunación del adulto, ha de ser muchas cosas. Las vacunas no se acaban en la infancia, ¿no? Entonces, tenemos que afrontar con realismo, con pragmatismo y con generosidad toda esta problemática si la queremos abordar. Hay una base legal amplia en la que nos podemos apoyar, hay la Ley de Salud Pública, tenemos los criterios, tenemos muchos, curiosamente estos criterios se aprueban a la vez que se aprueba ese calendario, o sea, lo cual, si yo no me equivoco, demuestra que los que firman la aprobación de ambas cosas o desconocen las dos o desconocen al menos alguna de ellas. En este documento de criterios, pues bueno, se añaden algunos aspectos a los antiguos, como son los aspectos éticos y como el profundizar en algunas revisiones, el aceptar revisiones externas en cuanto a la evidencia, al costo-efectividad, en cuanto a algunas cosas, ¿no? Es un documento complejo, o largo más que complejo, pero que creo que vale la pena mirar, porque creo que da pistas, porque está hecho con ánimo constructivo y intentando pactar entre todos qué podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto ya para acabar esta parte, que es la importancia de la coordinación en las decisiones. Paco Salmerón le he oído infinidad de veces discutir o decir que no puede ser que cuando se decide la prestación, si entra o no entra, o cuando se adjudica el precio, eso no se haya discutido previamente en la ponencia de vacunas, porque es que es muy diferente. O sea, o que haya unas presentaciones para campaña. Son cosas determinantes. O sea, las decisiones son responsabilidad de muchos y cada uno tiene las suyas, pero la coordinación es obligatoria. O sea, la EMEA y la Agencia Española de Medicamento pues autorizan los productos, son el regulador, pero quien les pone precios es la Dirección General de Farmacia, los epidemiólogos son los que nos dicen la magnitud de la enfermedad, los vacuneros somos los que sabemos un poquito de vacunas o al menos tenemos oficio, y entre todos pues nos podemos defender si intentamos colaborar de una manera positiva, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esto que me paso porque ya no da tiempo, y simplemente quiero terminar con un pequeño epílogo
que realmente era cómo iba a empezar la conferencia, pero que al final lo vi tan complicado que decidí hacer esta cosa que me ha parecido mucho más fácil, más inteligible y creo que más incluso del agrado del público, luego ya me lo comentaréis. Pero bueno, yo iba a empezar un poco así, teniendo en cuenta los actores, ahora se dice stakeholders, ¿no? Y esas cosas, y después una serie de puntos que son básicamente los criterios del Escorial o son también los criterios del nuevo documento, ¿no? O sea, básicamente hay unos productos, hay unas vacunas que han demostrado que tienen una evidencia científica y que los sanitarios deciden poner a la población y que la población pues acepta que se lo pongan, ¿no? Entonces esto es una especie de comunión que en los tiempos de la polio estaba muy clara, pero que ahora empieza a ser un poco más difícil, ¿no? Evidentemente todas estas cosas no son blancas y negras, a veces, y esto también se dice en el documento, hay que decir lo que sabemos y también hay que decir lo que desconocemos, ¿no? Porque a veces hay cosas que desconocemos, no somos dioses y hay que progresar, ¿no? Hay que saber más cada vez. Pero las cosas, en el otro lado, pues claro, tú le puedes decir lo que quieras, pero si él no siente la necesidad, pues a lo mejor no le gusta, ¿no? Y esto lo podemos ir complicando con más cositas que pueden ir apareciendo y que al final, si el ejercicio siguiente era entrelazar entre diferentes actores, diferentes madejitas de estas, pues nos sale no una red, sino un ovillo verdaderamente indescifrable, ¿no? Pero bueno, o sea, somos todos estamos interesados. Está interesada la población, está interesada todo el espectro de sanitarios, desde los que hacen atención hasta los que estamos en la administración, hasta los que son responsables políticos nuestros. Está interesada la industria, por supuesto, porque quiere ganar dinero y lo tiene que decir. Y si hace de lobby, lo tiene que hacer bien. En eso, o sea, se considera, a lo mejor algunos no podemos tener nuestras dudas, pero es universalmente en Occidente aceptado que hacer lobby es una cosa normal, el intentar presionar a la administración para obtener cosas en beneficio de tus intereses, lo cual no quiere decir en contra de los intereses de los demás. Y por eso tenemos que contrarrestar para que sea a favor de todos cuando defiendan sus intereses. Y después, pues bueno, tenemos los medios de comunicación, tenemos las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si todos trabajamos juntos, será menos probable que se digan cosas como estas. A todos nos influye nuestras creencias cuando expresamos nuestras opiniones. Y ha habido una frase muy interesante de lo que son las opiniones, ¿no? Pero aunque nos tengamos que basar en la evidencia científica, a veces desconocemos cosas y a veces intervienen las opiniones, intervienen las creencias. Pero es feo que se diga esto cuando se habla de vacunas. O sea, no se tiene que mezclar nostalgias porque ya no es ironía. O sea, aquí hay un modelo que realmente yo cuando lo vi me dio mucha pena, ¿no? Que aunque sea un periódico del cual discrepo, me parece un periódico que ha sido serio durante toda la vida, ¿no? Y que se publiquen cosas así me parece, bueno, me sorprendió, por decirlo suave. O esto otro, o sea, que hoy comentábamos que seguro que Gaspar Llamazares no está en contra de la vacuna del papiloma, sino que lo más probable es que él es preventivista, como muchos de nosotros, y hay sociedades científicas preventivistas, que todos conocemos, que se han manifestado de una manera muy crítica, y una persona que no es tan activo, que se dedica a la cosa política, pues es fácil que caiga y firme una cosa de estas, ¿no? O algunos como estos, aquí nuestro ilustre exdirector general, que hablan de ética y salud pública y nos exigen un rigor y una cosa que yo simplemente pido reciprocidad. O sea, quiero que el mismo rigor que se nos exige se les exija o sea exigido por ellos mismos cuando hablan, ¿no? O algunos como estos que simplemente ya interesa que nos unamos para combatirlos. Porque claro, cuando te vienen con las paparruchas, las flores de Bach, la homeopatía, etcétera, etcétera, compararlas con las vacunas o los campos magnéticos, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que progresar. Yo ya no me puedo extender más porque si no, David me echa, pero creo que he apuntado un poco cómo está la cosa y creo que si os leéis los dos documentos que están en nuestra web podréis tener una idea de cuál es nuestra posición en este tema. Y para terminar, esta es la última, recordar lo que
utilizamos como prefacio de nuestro manifiesto, que es una frase de un documento de la OMS del año 2010, en el que la OMS siempre ha sido partidaria de que los países tengan consejos asesores de vacunación, o NACIs, o llámales como quieras, NACI con C, ¿eh? National Advisory Committee, lo que sea, ¿no? De Immunization. Entonces, nosotros pensamos que tenemos una cosa que hace casi las funciones pero es incompleta, que es la ponencia de vacunas, y con un poquito de ayuda de todos podríamos progresar hacia algún modelo en el que interviniéramos, participáramos todos, de maneras que las decisiones consensuadas sean más fáciles de mantener y, sobre todo, que fuéramos a construir una política vacunal común en vez de estar intentando pactar los calendarios que nos vienen arrastrados desde siempre, ¿no? Entonces, creo que la clave, el cambio de chip que tenemos que dar es eso, es en la construcción. Ahora tendríamos que estar ya pensando qué vamos a hacer con la meningo B. Y estamos discutiendo todavía qué hacemos con el papiloma. O sea, es que la cosa es seria, pero es así. Y creo que sin rencor y con colaboración podemos avanzar todavía mucho. Esto es todo. Gracias.